Padre, yo te doy gracias, yo te rindo mi corazón, porque en ella va a ser sembrada la semilla incorruptible, porque en ella va a ser sembrada tu palabra, y yo la recibo, Señor, y te doy gracias por eso. Yo la escucho, la creo, la recibo, la aplico y actúa poderosamente en mi vida. El motivo por el cual fue enviado llega a mi corazón, echa raíces y da fruto y hace lo que debe de hacer. Espíritu Santo de Dios, ayúdame para que todo lo que diga sea dicho por ti, que no hable nada conforme a mi voluntad en mi corazón, y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de la acción de gracias porque usted tiene muchos motivos para agradecer, y aquí en Romanos 1:8 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Wow, entonces le voy a dar gracias a Dios por tu vida. Gracias por tu vida, gracias porque orás, gracias porque le servís a Dios, gracias porque sos luz, gracias porque sos ejemplo. Pero hoy quiero enfocarme fuertemente en ser agradecidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros eso comprendemos, le vamos a servir eternamente al Señor sin esperar nada a cambio, porque realmente Dios ya nada tiene que darte. Él ya te dio todo, y todo lo que te da, ¿saben por qué es? Porque es tu papá, porque te ama y vos sos su hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Entonces, muchas cosas yo puedo agradecer. Puedo agradecer por todo lo que Dios hace hoy por mí. ¿Me está siguiendo? ¿Verdad que Dios todos los días hace algo por uno? ¿Es o no es así? ¿Verdad que Dios hace todos los días algo por nosotros? Y eso es una realidad de que Él todos los días hace algo por nosotros. Te voy a mostrar algo que todos los días el Señor hace por vos, ¿sí? Y por eso yo le puedo agradecer. Vamos a irnos a Job 34:14. Preste mucha atención lo que dice. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, el 35, el 15. ¿Qué pasa si Él retira su espíritu y su aliento de mí? Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Podemos hacer un ejercicio, podemos respirar profundamente, inhalar y exhalar. Vamos a hacerlo 3 veces, pero fuertemente. Le pertenece a Él. Cada mañana cuando me levanto y abro los ojos, eso se llama el sustento de Dios, porque Él te sustentó. Entonces, cuando te levantes, no te preocupes por los problemas. Los problemas nunca se van a acabar y se van a resolver en el tiempo de Dios. Cuando usted abre sus ojos, gracias Señor porque tengo un día más de vida, porque puedo tener la oportunidad un día más de conocerte. Entonces nosotros tenemos que siempre dar gloria y ser agradecidos. No te olvides de esas 2 palabras, porque vamos a llegar ahí. Y si me voy al Salmo 100, esto es a pulso. Salmo 100, miren lo que dice el 4, Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecirle su nombre. Preste mucha atención lo que le voy a decir, porque el evangelio es este:
Yo vengo aquí y le doy gracias a Dios, decirle al que está al lado, por lo que hizo. Por lo que hizo. Por eso le damos gracias. Pero si mi amor y mi agradecimiento está supeditado a lo que Dios haga hoy, le estoy orando por la sanidad y se me murió alguien. Así no se le mide a Dios. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios se mostró en la cruz. Por eso vengo a hacer fiesta. Por eso vengo a agradecerle por lo que Él hizo. Y entonces quiere decir que todos los días le voy a agradecer. Entonces no puedo venir con cara larga, estar triste, porque ese es el engaño. Pensamos que Dios tiene que solucionar nuestros problemas. Y Dios ya dio solución al principal problema de la humanidad, que es el pecado. Entonces tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Vos sos su hijo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces por eso yo estoy feliz, por eso me gozo, por eso vengo y le canto, por eso le agradezco. No porque vengo esperando recibir algo de Dios. Imagínense que Él es tu padre y vos te acercás porque soy mi papá y sí o sí me tenés que dar algo. Entonces ¿dónde está? Entonces yo no entiendo que mi papá ya murió por mí, que mi papá derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces nadie puede dar más que su propia vida. ¿Qué más me puede dar el Señor si ya dio su vida? Y si entiendo eso, se desarrolla la paciencia en mí. No me estoy preocupando porque descanso en Él, porque sé que es mi Padre. Sé que el velo del templo se rasgó en dos y puedo sentarme en su regazo. Qué privilegio, ¿verdad? Porque naciste por segunda vez. Naciste espiritualmente. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y no puedo conectarme con Él si no nací de nuevo. Pero el regalo más grande, ¿saben cuál es? Es la salvación, es la vida eterna. Porque ese era el problema. A Dios no le cuesta nada bendecirte, no le cuesta nada sanarte. Él lo puede hacer cuando quiere, como quiere. Pero Él no vino para eso. Él vino para librarnos del castigo eterno. Y eso Él ya lo hizo. Pero depende de vos abrirle tu corazón. Depende de vos entender que ahí se demostró su amor. Y que por eso yo soy agradecido todos los días. Que por eso yo decidí servirle todos los días de mi vida. Pase lo que pase. En salud, en enfermedad. Porque hay veces que no se cura. Pero le amo al Señor. Le voy a servir hasta el final. Porque Él está ahí conmigo. En esa situación difícil, Él está a tu lado. Es más, yo me sentí tan mal una vez porque le dije, Señor, estaba 6 días internado, 6 nomás. Y casi me volví loco por 6 días. Y no tenía nada prácticamente. Era una inflamación. Entonces yo le valoro y le admiro a aquellos que padecen realmente una enfermedad y están batallando. Realmente. Entonces yo le dije, Señor, gracias por estar a mi lado en ese hospital. Y Él me dice, no, yo no estoy a tu lado, yo estoy dentro tuyo. Y lloré como un niño. No dimensionamos. Porque ese es el misterio que ha estado oculto por los siglos y los siglos, que Nicodemo no entendía. ¿Y sabe cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Esto es un edificio, pero Cristo va a venir a buscar su iglesia, una iglesia gloriosa y sin mancha. Te va a venir a buscar a vos, me va a venir a buscar a mí. Pero Él está dentro tuyo. ¿Verdad que no somos capaces de dimensionar eso? Es muy difícil. Pero yo te doy gracias, papá, por eso. Y quiero en esta hora agradecerte por morir en la cruz, por acercarte a mí, por salvarme, porque pude conocerte. Y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Quiero ir a un relato. Me encanta hablar del Señor Jesucristo y usted lo sabe. Y acá el Señor Jesús tuvo un encuentro con 10 leprosos.
Y dice así en Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque ellos no se podían acercar, eran inmundos. Ellos estaban apartados, los que tenían lepra. Y literalmente no podían estar, tenían que estar fuera. ¿Sabe qué me enseña eso? Porque la lepra representa el pecado. Y si yo vivo en pecado, también estoy fuera. No puedo estar dentro. A veces creo que estoy dentro, pero estoy fuera. Y solo Cristo puede solucionar el problema de la lepra, del pecado. Solo Él. Entonces yo puedo estar acá, pero estoy fuera. Porque siempre se habla que la iglesia está dividida. Y eso no es cierto, es una mentira del diablo. La iglesia no está dividida. Él viene y si vos no estás conectado te quedas. Es más, esa iglesia gloriosa y sin mancha también forman parte de eso los apóstoles, porque van a resucitar. ¿Me está siguiendo, verdad? Y ese número de los gentiles ya se empezó a escribir hace 2000 años. Y solo Dios sabe cuánto falta. ¿Puede faltar tan poco para su venida? Entonces, si estás conectado a la vid verdadera, vas a dar fruto, mucho fruto, y tu fruto va a permanecer. Pero si por causa del pecado y de la lepra estás separado, dice que esas ramas se secan y se queman, y va a ser quemado en el infierno. Entonces, imagínense lo que es esta gente, el olor que tenía, la carne podrida en su cuerpo. Estaban apartados, fuera del campamento, no podían estar con la gente. Esa era la ley, pero representaba el pecado. Entonces Jesús dice que estos le miran de lejos a Él y le dice, el 12, ¿sí? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Atiendan muy bien. Cuando uno de ellos se curaba, se tenía que mostrar al sacerdote. Y el sacerdote era el que le daba el diagnóstico. Sí, estás ok, estás bien. ¿Qué representa eso? Que es Dios el que hace la obra en tu vida. ¿Verdad que sí? Pero necesitas una persona de autoridad que te chequee, un líder de célula. Entonces Dios hace la obra en mí. Entonces Roberto me dice: sí, puedo hablar bien de Él, porque Dios te está limpiando, te está sanando. Yo no puedo decir: sí, yo estoy sano, yo estoy limpio, yo soy una buena persona. Mi testimonio no sirve. Yo no estoy acá porque mi testimonio sirvió, sino porque otras autoridades vieron nuestro testimonio y por eso nos permitieron venir acá. ¿Me están siguiendo? Entonces es una persona de autoridad la que va a chequear tu estado espiritual, pero es Dios el que transforma y cambia, es el que da el crecimiento, porque fue Jesús el que hizo la obra. Pero vamos a mirar acá algo que usted tiene que comprender. Vamos a analizar lo que dice. Cuando Él los vio, o sea, cuando el Señor Jesús les vio, les dijo: son sanos, tu fe te ha salvado, sé sano. ¿Le dijo eso el Señor? Presta atención. ¿Qué le dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Pero yo tengo lepra, ¿cómo me voy a ir hacia el sacerdote? Escúcheme bien lo que le voy a decir.
siempre tiene que entender que la fe no es lo que yo hago o lo que yo le presento a Dios. La fe es lo que Dios dice, yo creo y ocurre. Construime un arca, deja tu tierra y tu parentela. Escuchó, le creyó, hizo, está entre los héroes de la fe. Porque cuando sale la palabra de Dios, eso es lo que nos trae fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, el Señor Jesús le dijo, id y mostrad a los sacerdotes. ¿Qué haría yo o qué haría usted en ese lugar que está leproso y se tiene que ir a mostrarse? O sea, tenemos que irme junto al sacerdote y que el sacerdote, él tiene más pinta por la barba, ¿verdad? Y él me va a decir, ¿qué haces acá? No podés venir a mostrarte si tenés que estar fuera del campamento. Pero ¿qué hizo? Le creyeron a Dios. Y aconteció que mientras iban caminando, ¿verdad? ¿Qué dice? No fue delante del Señor. Cuando Dios dio la orden, empezaron a caminar y fueron limpiados. Es como cuando Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo obedeces y vas a ser limpio. Cuando te dice no mientas más porque te va a crecer la nariz, y decido no mentir porque Dios me dijo, no porque dice el pastor, no porque dice tu mamá, tu papá, porque Jesús que dijo, voy a rogar al Padre que envíe el Espíritu Santo para que les haga recordar todo lo que les enseñé. Y Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, a los padres dice, de muchas maneras, en los postreros días nos habló a través del Hijo. Guardad mis mandamientos, dice Jesús. ¿Y qué te dice Jesús? Si te dan una bofetada, le vas a dar la otra mejilla. Si te maldicen, le vas a bendecir. Entonces cuando hago eso, ya soy limpio. ¿Saben por qué? Porque le creí. Y estas personas le creyeron porque estaban leprosos. ¿Y cómo se van a ir a presentar al sacerdote si estaban leprosos en ese momento? Pero como que le creyeron a Jesús y le obedecieron, por el camino fueron limpiados. Y es lo que el Señor Jesús hizo con nosotros, mi querido. Porque el Señor Jesús se acercaba a los leprosos. Ellos no se podían acercar, ni nadie a ellos. Y el Señor Jesús se acercó, porque hay un relato donde Él le sanó a un leproso. Este es un relato de 10 leprosos. Hay uno que le sanó a uno. Y dice que le tocó. Y yo recuerdo una experiencia que la tengo muy fuerte. Muchos años atrás, casi 20 años atrás, un discípulo se quemó todo el cuerpo. Él trabajaba en hojalatería y entró dentro de un container, hizo los trabajos y tenía flama. Había flama, hubo una chispa y se quemó. Pero el milagro es que él salió solo de ese lugar y no se acuerda. Pero se quemó el 70% de su cuerpo y está en el hospital de quemado. ¿Y quién se va a ir a orar por él? Alguien tiene que ir a orar por él, me decían, porque él ya no tiene ganas de vivir y todos los medicamentos que le ponen ya no le hace efecto. ¿Y quién se va a ir a orar por él? ¿Quién ustedes creen? Bueno, Rodolfo Godrín, tenés que ir vos. Bueno, me fui. Pero a medida que me iba, tenía muchísimo miedo. Temblaba. Andaba en colectivo, llegué y me recibe la mamá. Y me dice, vos sos el pastor, ¿verdad? Y no sabía si mentir, si decir la verdad, pero como que el llamado estaba. Sí, le dije. Más por asustado que por convicción, ¿verdad? Y me dice la mamá,
Me fui a la tarde y en 1 hora es la cena, me dice. Y vos le vas a dar la cena, me dice. ¡Ah! Me pusieron toda la ropa, me desinfectaron todo para entrar, ¿verdad? Y entro. Y había 3 personas en 3 camas y los 3 estaban todos de blanco, vendados, porque estaban quemados. Recuerdo bien que había uno que la electricidad le agarró esta parte o esta parte y le traspasó y llegó hasta el pie. Entró todo. Quiere decir que quemó muchas partes internas. Entonces yo entro, no le conocía a nadie porque estaban todos vendados y uno del medio me mira, me hace así. Y me acerco. Literalmente temblaba, tenía miedo. Pero le obedecí al Señor. Hice caso a lo que Él me pidió. Y cuando llegó ese momento, se me fue el miedo. Tenía una fortaleza. Había palabra dentro mío para decirle que yo no me explico de dónde salió. Pero le agarré las manos y le toqué. Le toqué. Y por 1 semana, aunque me lavaba la mano, se me quedaba el olor a carne podrida. Y el Señor Jesús se acercó y le tocó. El Señor se va a acercar. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, Él se va a acercar y te va a tocar. ¿Saben por qué? Porque le dice, quiero ser limpio. Y Jesús le dice, sí, yo quiero limpiarte. Él siempre te va a querer limpiar. Porque Él vino para eso. Su voluntad es limpiarte siempre, perdonarte siempre. Tal vez no te sane, tal vez no te dé lo que pedís, pero por la salvación, para eso he venido, para que tengan vida y vida en abundancia. Para librarnos del castigo eterno vino Él. Y te bendigo porque estás aquí, porque tenés hambre de la palabra. Te bendigo. Dice acá el verso 14, cuando Él los vio les dijo, id, mostró a los sacerdotes. Entonces el Señor Jesús dio una orden, dio un mandamiento. Y ellos creyeron y obedecieron los 10. Pero todavía no fueron limpios, todavía estaban leprosos. Pero por el camino, uno de ellos podía dudar y decir, wow, si llego así todo leproso y me agarra el sacerdote, ¿qué es lo que va a pasar? Terrible va a ser mi situación. Quiere decir que los 10 creyeron, los 10 avanzaron, obedecieron y no dudaron. Entonces, y aconteció que mientras iban, ¿qué quiere decir eso, mi querido? Avanzar todos los días, caminar en la mano del Señor, ser obediente a Él, avanzar, porque por el camino Dios va haciendo la obra en tu vida. Entonces dormís tranquilo, no dormís preocupado de cuándo Él va a resolver las cosas. Él sabe cuándo lo va a hacer. Pero si vivo preocupado y me acuesto a dormir, esa situación y ese problema duerme conmigo. Pero si yo entiendo, venid a mí todos los que están cargados y descansad. Y estas personas, ¿ustedes creen cómo están? ¿Y usted cree que si usted vive en pecado, cómo vive? Cargado, enfermo, frustrado, engañado. Porque no hay fe, porque no le creo a Dios. Y al no tener fe, es imposible agradar a Dios. Cuando dice sin fe es imposible, Dios te está diciendo que si vos no crees lo que yo te mando y no haces, no tenés fe. Porque a veces creemos que la fe es lo que yo le traigo a Él y no consiste en lo que yo le traigo. Porque yo no sé si Dios me va a dar eso. Pero lo que Dios dice ya es. Ahí no hay duda. Pero creemos más en lo que le planteamos a Dios, que Él nos haga y tenemos fe, a lo que Él nos dice. Y Dios le dijo, entonces todo lo que Dios habla en su palabra, lo que Jesús enseñó en su palabra, Él rogó para que el Espíritu Santo venga y te haga recordar todo lo que Él enseñó. Y es lo que hizo en Cristo, porque Cristo estaba lleno de la palabra y Cristo temblaba en la palabra del Padre. Por eso cuando el diablo le quería engañar, ¿cómo se defendía Jesús? Escrito está. Viene una mentira para engañarme, porque el engaño es
cuando me convencen de una mentira, pero yo saco una verdad. Pero esa verdad tiene que estar en tu corazón, en las tablas de tu corazón. Es como que yo quiero rendir un examen, te vayas a rendir un examen de matemáticas y no estudiaste nada. Y somos cara dura y le pedimos a Dios que nos ayude. Ahí lo que debemos hacer es irnos al profesor y decirle: profesor, perdóname, no estudié nada, soy un cachafá. Bueno, eso yo nomás le agregué, ¿verdad? Dame otra oportunidad y voy a estudiar. ¿A qué quiero llegar? Que Dios no te va a hacer recordar versículos o palabras que vos no guardaste en tu corazón. Porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como que la palabra es la espada del Espíritu. Cada vez que vas a contradecirle al diablo su engaño y su mentira. Por eso dice: someteos a Dios. ¿Qué es someterme a Dios? Ser obediente a Él. Y después dice resistir. ¿Qué quiere decir resistir al diablo? Contradecirle. Porque Él te va a venir con engaño, con mentira, para que vos le creas y practiques el error. Y para que abras puertas. Y el Espíritu te va a decir: no hagas eso, está escrito. Entonces vos sacás, está escrito, la espada del Espíritu. Y después el diablo, ¿saben por qué se va? Porque no te pudo engañar, porque no te pudo convencer. Entonces se fue y vinieron ángeles y le servían. Pero Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Lleno. Y usted tiene que estar. Y escuché un video que decía: ¿qué pasa si ahora mismo desaparecen todas las Biblias del Paraguay? Desaparecen todas. ¿Cuánto de la palabra está guardado en la tabla de tu corazón? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si me pueden ayudar en el teclado, ya voy cerrando. Y dice acá: entonces uno de ellos, el 15, viendo que había sido sanado, se dio cuenta, volvió glorificando a Dios a gran voz. Darle gloria y ser agradecidos. Darle gloria y ser agradecidos. Porque usted y yo no hacemos absolutamente nada. Y usted sabe que toda esta obra que está acá, nos esforzamos, pero no fue por eso. Fue porque Dios nos respaldó. Porque Él te da la victoria. Dice acá: no son 10, 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Atiéndame bien. Dios te limpió. Y Él se postró en tierra. Y por lo que Él hizo por ti y por mí, me postro delante de Él. Cuando vengo a cantar y a hacer fiesta, ¿le canto? ¿O estoy atónito mirando al otro? Ay, qué pelada que voy a cantar delante de Dios. Estoy como un robot. No importa el estilo que tengas. A lo mejor tu movimiento es como un robot, pero echarle ganas. Se postró. Dios me libró del castigo eterno. Dios me perdonó mis pecados. Dios me engendró. Me dio su naturaleza. Ahora soy su hijo. ¿Cómo no postrarme? Y siempre digo que la alabanza, el número de los ángeles que le adora y le alaba al Señor es millones de millones. Con este cuerpo no podríamos estar ahí, porque si empiezan a cantar, te vas a quedar sordo. Millones de millones y a gran voz. ¿Usted cree que uno de ellos está ahí en el cielo con el celular? ¿O le está jorobando al otro ángel y le toca así? Los millones de millones le están alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Si entendió, ¿le puede dar un aplauso al Señor? El ventilador me está moviendo, pero por poco tiempo. Ya dentro de poco los aires van a funcionar. ¿Lo cree, verdad? Y dice, respondiendo Jesús, pero ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta el Señor.
Es como que diga, no te salvé, Juan Manuel, a vos y a tu familia. No te salvé, Roberto, a vos y a tu familia. No te salvé a toda tu familia. No te salvé a vos, a tu esposa y a tus hijos. Cuando entendemos de qué nos libró, vamos a ser agradecidos. Pero saben que esperamos demasiado de Dios, y Dios ya hizo todo, hasta la última gota de sangre. Ahora, decirle que está al lado, te toca a vos. A vos te toca poner toda la carne al asador. Y verá que pega ahora al mediodía ir a hacer eso, ¿verdad? A mí me toca. Entonces cuando yo entiendo que Él me amó en la cruz y ya hizo todo, ¿saben qué pasa? Estoy feliz, aunque sea difícil mi situación. Y quiero decirte, la situación difícil nunca se va a acabar, porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas. ¿Y dónde están? Dice. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Atiendan lo que le dice acá. No le dice tu fe te sanó. Tu fe se ha salvado. ¿Saben por qué? Porque este hombre se postró delante de Jesús y entendía que por más que Dios le perdonó su pecado y le limpió, iba a necesitar estar siempre postrado a sus pies. ¿Me comprende? Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias en todo. En todo. Y toda situación difícil que te pase, mi querido, Dios está permitiendo para formarte, para que les parezcas a Cristo cada día. Y si yo me molesto con Dios porque Él está haciendo todo lo que está a su alcance para formarme, así como le corrigió y le formó a Cristo, también nos va a corregir y formar a nosotros para que estemos a la misma imagen de su Hijo en el carácter, mi querido. Porque a veces decimos parecerle a Jesús y queremos llenar estadios, resucitar muertos. ¿Saben qué es parecerle a Jesús? Decirle que está al lado, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. El carácter. Y eso es lo que forma la iglesia. Discípulos. Discípulo es aquel que le obedece a Dios. Obedece los pasos de su maestro. Cierra ahí tus ojos. Vamos a rendirnos delante del Señor. Padre, yo te pido perdón. Porque tu palabra dice, Señor, que tenemos que darte la gloria a vos y darte gracias. Pero también en Romanos capítulo 1 dice que la gente no te dio gloria y no te dio gracias a ti, Señor. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Miren lo que pasa cuando no le doy las gracias y la gloria a Dios? Pero otra cosa es si te está yendo mal porque somos desobedientes. Eso es otra cosa. Ese final es catastrófico si no me arrepiento. Pero si estoy haciendo bien las cosas y estoy padeciendo, por eso dice, muchas son las aflicciones del justo. No dice del injusto, dice del justo. Dice aquel que es obediente. Como Daniel, obediente, y se fue al foso y Dios le libró. Como sus amigos que eran obedientes y se fueron al horno y Dios le libró. Porque eran aflicciones, mi querido. Yo no sé cómo reaccionaría si estuviese en el lugar de ellos. Si dudaría de Dios porque me van a tirar al horno. Si dudaría de Dios porque me aparecen los leones. Pero ellos le creyeron y decidieron servirle a Dios. Padre, ayúdame, Señor. Y ahora quiero darte gracias. Quiero que un minuto
cierres tus ojos y le des gracias a Dios. Gracias por salvarme, por perdonarme, por ser mi papá. Gracias por todo lo que haces el día a día conmigo. Gracias por esa situación difícil que estoy pasando. No quiero ser un mal agradecido, Señor, porque sé que esa situación difícil me está formando, me está ayudando. Esa situación difícil viene de vos y por eso te agradezco y te bendigo. Gracias, papá. Gracias.